Hermanos amados, el pastor Pedro Saavedra les saluda y estamos desarrollando esta serie ¿Cómo es un creyente que vive en el Espíritu? Esta es una mirada allí a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. La iglesia necesita embajadores que representen a Cristo en la tierra de manera práctica, no que tengan solo un título. Para ello, debemos dejar de vivir por lo que somos, o por lo que podemos hacer, o por lo que podemos producir, y vivir solo por la vida inmortal, la vida divina, la vida resucitada, la cual es Cristo mismo, poniendo todo nuestro empeño en complacerle a Él. También debemos ser inundados y arrastrados por el amor de Cristo que nos constriñe. Además, necesitamos aprender a conocer y discernir las cosas, no por su apariencia externa, sino en el Espíritu según la medida de Cristo, no en la carne. Entonces seremos embajadores de Cristo y representaremos su autoridad y sus intereses en la tierra. Un creyente que vive en el Espíritu, en el lugar santísimo, es también un colaborador de Dios. Mire allí 2 de Corintios 6:1. No es fácil ser colaborador de alguien. Uno puede trabajar con otras personas y aún así no ser colaborador de ellos. En términos espirituales, para que dos hermanos sean colaboradores, primero Dios los debe atar el uno al otro. Esto sería semejante a poner un yugo entre dos bueyes, para que en lugar de 4 piernas ahora tienen 8, pero caminando por el mismo lugar en la misma dirección. Y por el yugo, en lugar de 2 cabezas, ahora tengan solo una. Y por eso las 8 piernas caminan en la misma dirección. Si bueyes pueden trabajar juntos de esta forma, entonces podemos llamarles colaboradores, pues son colaboradores que caminan juntos en la misma dirección. Para ser colaboradores de Dios es preciso que estemos atados a Él, enyugados a Él. Tenemos que cederle algo nuestro, tenemos que ceder nuestro yo. Es más fácil ser un siervo del Señor que ser un colaborador. Miremos esto en una dimensión. Ser un colaborador es una dimensión superior. De igual manera es más fácil servir a un hermano que colaborar con él. De nuevo, colaborar o ser un colaborador es otra dimensión, porque todo colaborador está atado. Todo colaborador cedió algo, perdió algo. Quizás usted está colaborando con alguien en una obra y usted desea levantarse a las 6 de la mañana, pero el hermano con el que usted colabora quiere dormir hasta las 8. Y debido a que yo soy su colaborador, usted es su colaborador, debe esperar a que él se despierte. Quizás usted tenga la carga de que quiere ir, qué sé yo, pensando a Washington, pero el otro hermano quiere quedarse aquí donde está en Miami. ¿Qué puede hacer en tal caso? Pues nada. No puede huir de él, pues usted está atado a él. Usted es su colaborador y usted está atado a su colaborador. Un colaborador de Dios está atado a Él. Cuando Dios trabaja, Él trabaja. Cuando Dios camina, Él camina. Cuando Dios se detiene, Él también se detiene. El colaborador no inicia nada. Quizás, amado, usted es una persona muy diligente, muy activa y quiere seguir trabajando. Sin embargo, puede ser que Dios diga, no quiero que trabajes ahora, quiero que descanses conmigo. Yo estoy descansando, así que descansa conmigo. Muchos de los supuestos siervos del Señor no soportan descansar con Él. La iglesia no necesita un grupo de obreros hábiles o demasiado diligentes, sino un grupo de personas que en realidad estén atadas a Dios y colaboren con Él. De manera que si Dios trabaja, nosotros trabajamos. Si Él descansa, nosotros también descansamos. Si Dios retrocede o avanza, nosotros hacemos lo mismo. Esto se debe, no es algo nuestro, sino que estamos atados a Él como una sola unidad. Ahora necesitamos ver en 2 de Corintios 6, ahí mismo, del versículo 4 al versículo 10, algunas señales que prueban si uno es un colaborador de Dios. En los versículos del versículo 4 a la primera parte del versículo 7, Pablo enumera 18 requisitos
que un ministro del nuevo pacto debe llenar. En mucha paciencia o perseverancia, en otra versión, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos o vigilias, en ayunos, en pureza, en ciencia o conocimiento, en longanimidad, en bondad, en un Espíritu Santo o en el Espíritu Santo, en un amor sincero o un amor no fingido, en la palabra de verdad y en el poder de Dios. Usted puede detalladamente verlos allí. Desde la mitad del versículo 7 hasta el versículo 10, Pablo menciona 3 grupos de cosas y 7 tipos de personas. Él fue recomendado como ministro de Dios mediante 3 grupos de cosas. Ahí dice, mediante armas de justicia a diestra y a siniestra, a través de la gloria y la deshonra, y de mala fama o buena fama. Los versículos 7 y 8. Además fue recomendado como ministro de Dios de 7 maneras, o 7 clases de personas, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas es aquí que vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Del versículo 8, la segunda parte del versículo 8 al versículo 10. O sea que en 2 de Corintios 6, del 4 al 10, se nos presentan los requisitos, las pruebas y las señales de una persona que es un colaborador de Dios. Si usted se considera colaborador de Dios, debe preguntarse si alguna vez lo han difamado. Si esto nunca ha sucedido, si nadie no le han difamado, le avisamos que esto va a suceder. Si usted sigue en el proceso y en el anhelo de ser un colaborador de Dios, ser un fiel colaborador de Dios causa que los demás hablen mal de uno. Cuando colaboramos fielmente con Dios y somos uno con Él en nuestra conducta, muchas calumnias se van a levantar en contra nuestra. Solo los políticos tratan de complacer a todo el mundo. Si somos diplomáticos, pues la gente hablará bien de nosotros por todos lados. Pero si somos colaboradores de Dios y somos fieles a su propósito, ofenderemos a muchos. Y de ahí vendrá el mal hablar. La mala fama proviene de los opositores y de los perseguidores. Mire Mateo 5:11, allí en la bienaventuranza. Pero la buena fama proviene de los creyentes y de los que reciben la verdad que los apóstoles predicaban o predican y enseñan. Los que reciben la verdad y son impartados por la palabra. De ahí vendrá la buena fama. Habrá algunos que hablen bien de nosotros y otros hablarán mal. Así que si solo nos enteramos de buenos informes, probablemente no hemos sido sinceros ni fieles al Señor. Pero si somos fieles al Señor y sinceros con el pueblo, con los hermanos, con la congregación, con la iglesia, con los demás santos, tendremos mala fama y también tendremos buena fama. Debemos aprender a ser fieles colaboradores de Dios. Es necesario aprender a sufrir para experimentar aquellas señales que revisamos y las pruebas que caracterizan a los que colaboran con Dios. Que el Señor levante, amado, y tomemos esto como una oración, que el Señor levante santos, hermanos por todos lados, que colaboren con Dios y cuiden sus intereses en la tierra. En 2 de Corintios, también siguiendo el capítulo 6, del versículo 14 del capítulo 6 al primer versículo del capítulo 7, vamos a ver otro aspecto de una persona que vive en el Espíritu, el templo de Dios. Y en el capítulo 11, versículo 2, se hace referencia también a otro aspecto de una persona que vive en el Espíritu, ser una virgen desposada para Cristo o para Dios. Nos ocuparemos de este aspecto también, pero seguramente va a ser en el siguiente audio. Vamos a mirar primero 2 de Corintios 6, del 14 al 7:1. O sea, del versículo 14 al primer versículo del capítulo 7. En estos versículos Pablo menciona algunos asuntos negativos que contaminan el templo de Dios, tales como los incrédulos, la injusticia y las tinieblas, en el versículo 14. Belial, el cual se refiere a Satanás mismo, en el versículo 15. Y los ídolos, en el versículo 16. Todo esto del capítulo 6.
Estas 5 cosas negativas o inmundas podrían contaminar el templo de Dios. Por lo tanto, nosotros como templo de Dios debemos apartarnos de tales cosas. Sin embargo, es fácil decir que debemos apartarnos, pero la verdad es que no es nada sencillo hacerlo. Ya que somos parte del templo de Dios, debemos considerar seriamente si nos hemos apartado por completo de esas cosas negativas. Recuérdenlas, allí están mencionadas: los incrédulos, la injusticia, las tinieblas, Belial y los ídolos. ¿Nos hemos apartado de ellos? Como cautivos es necesario ser capturados. Como cartas es necesario que permitamos que Cristo se escriba Él mismo en nosotros. Como espejos no debe haber velo para que se pueda reflejar a Cristo o la gloria de Dios. Como vasos necesitamos ser quebrantados. Como embajadores en esta tierra, absolutamente bajo la autoridad del Señor, representando sus intereses. El embajador de Estados Unidos en Alemania está allí para velar por los intereses de los Estados Unidos y se encuentra en ese país totalmente bajo la autoridad del gobierno de Estados Unidos. Ahora, como colaboradores de Dios, debemos estar atados a Él. Y como templo de Dios debemos ser santos y apartarnos de todas las cosas negativas. Y mencionamos esas 5 allí mencionadas en el capítulo 6. En el 7.1, capítulo 7, versículo 1, Pablo dice allí: así que, amados, puesto que tenemos estas promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La contaminación de la carne y de espíritu al que este versículo hace referencia son las 5 cosas negativas mencionadas al final del capítulo 6. Algunos de esos asuntos mencionados ahí, de esas 5 cosas, contaminan la carne, en tanto que otras contaminan el espíritu. Por ejemplo, los ídolos y Belial contaminan el espíritu, por lo cual es necesario apartarse y purificarse de estas cosas negativas. Amados, una casa siempre expresa a la persona que lo ocupa. Somos templos de Dios. Nos vamos a seguir ocupando de esto en el próximo audio. Gracias y paz.